Buenas, ¿cómo andan? Espero que bien, disfrutando, yo al sol, preparando este video para que ustedes más o menos puedan tener una idea qué requiero yo en este trabajo último que les di sobre gobierno peronista, ¿no? Hay un par de cositas que me gustaría aclarar para que ustedes se centren y se focalicen en eso. Primero voy a empezar con el texto galazo que les mandé para leer. Bueno, es una primera vista, un aproximamiento a cómo se desarrolla la historia en nuestro país, ¿no? ¿Qué es lo principal? ¿Cuáles son esos grupos de poder que siguen incidiendo sobre nuestra realidad? Porque afectar la historia, tener un control, un dominio sobre la opinión general de la historia, bueno, es una ventaja estratégica importante. Y fíjense que estos mismos grupos de poder que estaban representados o estaban incluidos en esta visión argentina que tenía Mitre, que da Mitre, es la misma que va a fraguar, entre otros, este golpe del 55. Así que bueno, por eso, digo, está bueno que relacionemos temas, que relacionemos textos y que empecemos a comprender lo macro y no centrarnos en lo micro, ¿no es cierto? Le robo ideas a contabilidad. La primera pregunta era sobre las características de este segundo gobierno peronista. Acuérdense que en cuarto vimos el primero, o eso tratamos de hacer, y en este inicio de quinto año vamos a ver, o en quinto año vamos a ver el segundo gobierno y los sucesivos, ya que no tenemos la oportunidad de estar en clase y poder ver ampliamente todos los temas, vamos a centrarnos en algunos, y yo me parece que los temas nacionales son más trascendentes para nosotros en este momento de pandemia que los internacionales. Así que bueno, obviamente no voy a contestar las preguntas, ¿no es cierto? Porque no sería muy loable para que ustedes puedan ejercitarlo y demostrarme que hicieron algo en las tareas, ¿no es cierto? Pero voy a dar un pequeño punteíto de todo. En el segundo gobierno peronista, acuérdense que tenemos en el 52 va a fallecer Eva Perón. Eso va a dejar dolido al mismo Perón y al gobierno, ¿no es cierto? Porque nosotros vimos la importancia y la trascendencia que tuvo en el movimiento peronista Eva Perón. Fíjense que veníamos después de la Segunda Guerra Mundial, acuérdense que se pone en práctica este plan Marshall, que era esta reactivación de la economía europea. Justamente Estados Unidos les prestaba plata a estos países intervinientes europeos en el conflicto, a cambio de que le compren cereales a ellos, a Estados Unidos. Así que Argentina ve resentida su producción o su colocación de cereales en el mercado europeo debido a esto. Le sumamos un periodo de sequías que se van a dar en ese momento. Esto hace que el segundo gobierno peronista, por más que haya ganado con el 62 y pico % de los votos y que la banca de senadores, el 90% era del partido peronista, bueno, esto hace que empiece a tener una contra en la sociedad. Y esta contra que se va dando en la sociedad viene de diferentes sectores. Primero, de la Iglesia, Durante el gobierno peronista, el segundo gobierno peronista, se van a promulgar distintas leyes que la Iglesia entiende que atentan contra su ideología, su corporación. Por ejemplo, la ley de divorcio. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hablado de que había hijos naturales e hijos legítimos? Unos eran los extramatrimoniales y los otros los reconocidos, que no tenían los mismos derechos. De hecho, en el documento figuraba cuando uno era hijo extrapatrimonial. Y eso era una merma en los derechos individuales. Bueno, Perón va a equiparar estos derechos, va a quitar la financiación a las escuelas privadas confesionales, va a quitar la religión, el catolicismo obligatorio o el catecismo obligatorio en las escuelas públicas. Todo esto va a ir generando un descontento en la Iglesia, que, sumado a que la Iglesia, por lo general, en ese momento histórico hablando, ¿no es cierto?, favorecía o estaba de acuerdo con algunos sectores de nuestra población,
esto va a llevar una primera enemistad con Perón. Fíjense que en el año 1954 la Iglesia va a promover un partido político, la creación de un partido político que son los demócratas cristianos, donde va a aglutinar a gran parte de la oposición al peronismo. Otro sector descontento con este gobierno de Perón, con este segundo gobierno de Perón, van a ser algunos sectores de la clase media. ¿Por qué la clase media? Porque fíjense que nosotros, si nos remitimos en nuestro país al desarrollo y la formación de la clase media, no inicia con el gobierno peronista, sino que es anterior. La clase media se va formando con estos inmigrantes de la tercera, cuarta oleada inmigratoria durante el gobierno de Irigoyen, y estos inmigrantes van a ser los que empiecen a formar esta clase media nacional, que muchos de ellos van a pertenecer al radicalismo, ¿no?, de ese momento. Bueno, con el peronismo lo que pasa es que las clases criollas, la capa poblacional criolla, se empieza a constituir en clase media debido, ya sabemos, a esta apertura masiva que se hicieron de las universidades y las secundarias, ¿no? Acuérdense que hasta ese momento las universidades eran pagas, así que el hijo del obrero o el obrero no podía acceder a ellas. Bueno, Perón al hacerlas públicas genera un ingreso masivo que va generando justamente estas clases medias que surgen en ese periodo. Ahora, vieron cómo es la clase media, ¿no es cierto? Que siempre se olvida de su origen porque se siente más allá de ellos, del origen, digo, ¿no es cierto? Entonces, esta clase media lo que empieza a reclamar en el segundo gobierno de Perón justamente es esta falta de libertad. ¿Por qué falta de libertad de opinión, de expresión? Porque en los colegios el peronismo va a utilizar diferentes tipos de manuales de escuela, el manual del alumno bonaerense, por ejemplo, que hacen hincapié y hacen una especie de una suerte, si se quiere, de propaganda a favor del régimen peronista, cosa que las clases medias empiezan a rechazar por esta cuestión de la individualidad y del liberalismo de pensamiento al cual alegaban. Así que entonces tenemos la Iglesia en contra de este gobierno de Perón, la clase media, sectores de la clase media en contra del gobierno peronista. Y acuérdense que este periodo de austeridad que yo les estoy hablando, que ya no fue la bonanza del primer gobierno de Perón, sino que en el segundo gobierno se tiene que encarar la economía de una manera ya más restrictiva. Perón va a congelar sueldos, va a congelar salarios, y esto va a llevar a cierto descontento de los trabajadores, que igualmente seguían siendo peronistas, ¿no es cierto? Nunca estuvieron en contra ni se volcaron al antiperonismo. Esto hay que reconocerlo. Y por otro lado, tenemos los intereses extranjeros. ¿A qué me refiero con los intereses extranjeros? ¿Se acuerdan que Perón había promulgado esta constitución, esta reforma constitucional de 1949, que dijimos que era de neto corte nacionalista, ¿no es cierto? El gobierno peronista fue un gobierno nacionalista. En su artículo 40, nosotros habíamos visto que lo que hace es poner al Estado como garante de los recursos naturales del suelo, garante de los recursos de la nación. El petróleo, los minerales, todo lo que sea recurso natural de la nación, el Estado era garante, y era en detrimento, en beneficio de, se iba a destinar esa producción a educación, salud, en fin, cuestiones inherentes al sector popular, si se quiere, qué sé yo, a mejorar algunos sectores de la nación. Esto iba en contra de grandes intereses extranjeros. Por ejemplo, hasta ese momento la producción, acuérdense, o sea, no le pasó a Perón porque era Perón. Irigoyen tuvo el mismo problema con Mosconi cuando hicieron YPF. O sea, cada gobierno en nuestro país que nacionalizaba o protegía recursos del suelo, recursos naturales, quiero decir, le va a pasar lo mismo. Va a tener una gran contrapartida de estas empresas extranjeras. ¿Por qué? Porque históricamente las que explotaron todos estos recursos fueron ellos. Acuérdense, los países centrales y los periféricos, ¿no es cierto? Así que cada momento que un país latinoamericano, en este caso, se quiso deslindar de esas cadenas, bueno, sufrió las repercusiones del caso. Y dentro de este descontento de sectores extranjeros van a tener, como yo digo siempre, ¿no? Que no lo digo yo, no lo inventé yo, ¿no es cierto? Este es un estudio historiográfico. Va a tener complicidad interna. Y en este caso fue gran parte de los militares que se oponen finalmente con el golpe al gobierno de Perón.
yo después hablo o les pregunto sobre antes de irme, sobre el texto de Galasso. Lo que quiero que hagan ustedes es extraer un par de ideas principales de ese texto, un par de ideas principales. Tienen que ser las ideas principales, las que el autor... No, ideas principales para ustedes. Un par de ideas principales del texto y me las ponen en un cuadrito, o en un breve resumen, breve. No quiero 8 hojas escritas sobre el capítulo este de Galasso, porque tengo el libro, lo leo si lo quiero leer. Quiero que ustedes extraigan la idea que a ustedes les parece la principal. Fíjense que, vuelvo al tema del gobierno de Perón. En el 51 tenemos un intento de golpe de Estado, se captura a los culpables, se los enjuicia y se termina el asunto. Mucho tiempo después, 13 años después, en una entrevista que se hace para una película, La Hora de los Hornos, que le hacen a Perón en esa película, le preguntan si se arrepiente de eso, ¿no? Y él dice que efectivamente en ese momento él pensó que con esto se terminaba el problema. Pero, dice, visto a la distancia me doy cuenta de que me equivoqué, cometí un error. Él afirma que comete un error. Yo los tendría que haber sumariado, hecho un sumario y mandado a fusilar en el acto. Y así se hubieran evitado un montón de cosas. Porque ahora, dice, en ese momento me doy cuenta que no venían por mí, que si no venían por la nación. Este es el análisis que hace él, desde su óptica, obviamente, y desde una mirada de la sociedad, ¿no es cierto? Para los vencedores de ese golpe de Estado del 55, va a ser todo lo contrario. Fíjense que hay mucho apoyo de la población en ese momento, los antiperonistas, que festejan este triunfo como la liberación de una dictadura, ¿no es cierto? En Uruguay le decían el dictador. Y de hecho los aviones que van a bombardear en el 55 van a refugiarse en Montevideo. Y después, cuando triunfe la revolución, esta revolución llamada por los golpistas la revolución libertadora y por los peronistas la fusiladora, por la cantidad de muertos y de fusilamientos que van a hacer con posterioridad, ¿no? El General Valle, entre otros, o fusilamientos en fin, diferentes tipos de fusilamientos. A lo que voy, 51 va a ser un intento de golpe de Estado, en el 53, y finalmente en el 55 se va a bombardear Plaza de Mayo, que son los que les pido en el trabajo, que en el video que les di, que mírenlo, que está bueno el video. No pongan resumen del video y listo, porque tiene testimonios de gente que estuvo en el momento, imágenes del momento, que es importante porque es el único bombardeo que sufrió Buenos Aires, fue justamente de la Marina Argentina. Cuando termina el bombardeo, se calculan entre 300, 500 víctimas, hay los tranvías bombardeados, hay un micro de escuela que traía chicos de Salta, cayó una bomba encima, se murieron todos, bueno, en fin. Uno puede ver las fotos y las imágenes de ese momento del noticiero, los cuerpos destrozados por el lugar, ¿no? La gente sin piernas, mutilados. Bueno, fue un desastre, la verdad, bombardearon. Imagínense que los aviones empiezan a circular por Plaza de Mayo, van todo por Avenida de Mayo, vuelven a lo que es Plaza de Mayo, esta casa de gobierno, y la gente se empieza a amontonar porque se había anunciado que ese día iba a haber un desfile, una demostración aérea de la aviación, no sé qué. La cuestión es de que la gente se empieza a golpar, se empieza a reunir en Plaza de Mayo, empiezan a mirar a los aviones cómo dan vuelta y de repente, cuando se junta mucha gente, empiezan a azotar las bombas y esto se va a descontrolar. Bombardean casa de gobierno con la consigna de asesinar a Perón. Y lo importante para entender el suceso que sigue después es en los aviones, en el fuselaje, tenían pintada la B corta, y una cruz adentro. Y la consigna era Cristo vence. Cristo vence porque era una cruzada del catolicismo supuesta, ¿no? Ellos invocan esta palabra, un católico verdadero nunca podría estar a favor de bombardear civiles ni militares. Un católico, un cristiano no podría estar a favor de la violencia nunca, pero bueno, vieron que en la historia de la humanidad estas cosas suceden muy habitualmente. Así que la consigna Cristo vence va a llevar a esta, represalia posterior. Cuando termina todo esto, fíjense que ya en el 51, se me pasó, ya en el 51, cuando hay este intento de golpe, Evita, que todavía estaba viva, el último año que está viva, compra armas, compra pistolas y fusiles y las quiere dar, de hecho las va a repartir en la CGT, va a hacer comandos de trabajadores
para proteger al gobierno de Perón, bueno, cosa que Perón cuando se entera se pone loco y manda a requisar las armas nuevamente y las distribuye entre el ejército, porque Perón, al ser militar, no estaba de acuerdo con armar al pueblo, bueno, por cuestiones que solo los militares entenderán en este momento, y no yo. Perón se niega a entregar estas armas a la gente que había distribuido Evita. Después Evita muere con las lógicas consecuencias. En ese momento del bombardeo insiste la CGT con armarse, con salir a combatir con el ejército leal a Perón, que era la mayoría, ¿no? El ejército leal a Perón, convengamos que era la mayoría. Aunque había disensos entre los generales peronistas, la mayoría era leal al gobierno. Porque el gobierno había, guste o no, a quien le guste o no, a quien lo quiera discutir, bueno, son hechos, uno puede discutir las miradas que uno tenga sobre un hecho, pero los hechos históricos, los hechos fácticos son los hechos, ¿no es cierto? Acuérdense, heurística y hermenéutica, como dice el texto de Galasso. Los hechos son estos, y después la interpretación que uno le da ya depende de uno, a su instrucción, a sus intereses, a su conocimiento, a un montón de cosas. Pero las interpretaciones son personales, si se quieren, o de un sector, o de una opinión generalizada. Pero la cosa es que el segundo gobierno peronista va a ganar como el primero, ¿no? Va a ganar con la legalidad de la democracia y por amplia mayoría. Y los sectores afines o leales a Perón, va a haber un disenso, digo, como dije, entre estos generales. La cuestión es que Perón, para evitar un derramamiento, lo resumo, para evitar un derramamiento mayor y una guerra civil, que era lo que posiblemente sucediese si continuaba este enfrentamiento, decide renunciar a la presidencia y exiliarse en Paraguay. El primer destino de él es Paraguay. Yo dije que, recordemos esto de Cristo Vence por el incidente posterior. Cuando la CGT, ese mismo día del bombardeo, convoca una concentración de trabajadores en la Plaza de Mayo en repudio al golpe de Estado, en repudio a esta violencia ejercida por los antiperonistas, los ánimos se caldean en ese momento y se prenden fuego algunas iglesias. Esto va a llevar imagínense, a un problema terrible. La cuestión es que años después muchos historiadores van a tratar de interpretar estos hechos, ¿no es cierto? ¿Fue realmente Perón el que mandó a prender las iglesias, fuego o no? Bueno, la cuestión de que analizando los hechos, no hay ninguna prueba tangible de absolverlo o culparlo, ¿no es cierto? La verdad no se sabe a ciencia cierta porque no hay ningún decreto firmado de que Perón haya sido el que dijo vayan y prendan fuego las iglesias. La cuestión es que analizando los hechos y la posterioridad de esos hechos, uno se daría cuenta de que, y conociendo, porque uno lo puede creer o no, puede estar a favor o no, pero nadie dudaría de la capacidad intelectual, organizativa y estratégica de Perón, ¿no es cierto? Más allá de que uno le puede gustar o no, digo. Bueno, en todos los hechos posteriores van a dar fe y testimonio de que no fue una buena medida esa. Así que muchos historiadores llegan a la conclusión de que nunca podría haber partido de una decisión de Perón. Fíjense que cuando él dice el famoso verso de que por cada uno de nosotros que mueran van a morir 5 de ellos, bueno, nunca lo llevó a la práctica. De hecho, después de todo esto, él llama a parlamentar a la oposición, les da participación en los medios de comunicación para que se puedan expresar, lo llama a parlamentar. Bueno, la cuestión es que el antiperonismo no quería saber nada, Perón se termina exiliando y fin del segundo gobierno peronista. Ahora, yo les pregunté, bueno, esto me lo van a tener que desarrollar, quiero por favor que vean el video que dejé y este video que estoy grabando, porque estoy grabando videos y espero que los vean y después me digan si me sirvió o no. Pero véanlo, porque después me preguntan cosas que yo dije en el video, a ver qué tenían que hacer en el trabajo, o sea que eso denota que no vieron el video. Asume Lonardi, en primera instancia asume Lonardi, este gobierno de facto dictatorial, este gobierno golpista, y Lonardi va a tener una postura particular. Lonardi va a promover el eslogan ni vencedores ni vencidos,
se sienta a parlamentar con la CGT, con los sindicalistas, que los sindicalistas en ese momento se olvidan de Perón y tratan de hacer su juego, quedar bien parados ante el nuevo gobierno. Nadie en ese momento piensa, de estos peronistas, nadie piensa en enfrentar a este gobierno, sino que bueno, se sientan a parlamentar y vamos a ver qué arreglamos para nosotros. ¿Son malos los sindicatos? No. ¿Son malos todos los sindicalistas? No. Hay de todo, como en todos lados, ¿no? Hay gente buena y hay gente mala. Las instituciones son las que sirven, la gente es la que las deforma y la que las hace útiles o inútiles a la sociedad. La cosa es que Lonardi, con este eslogan ni vencedores ni vencidos, lo que quiere hacer es continuar. Lonardi estaba apoyado por gran parte de la Iglesia y por sectores nacionalistas, antiperonistas pero nacionalistas, que seguían la misma tendencia ideológica que Perón, pero no querían a Perón. Entonces, él no va a derogar la Constitución del 49, de hecho la va a dejar, porque le parece muy útil para los intereses de la patria, de la nación, y va a tratar de seguir el mismo camino, pero sin Perón. Eso es lo que va a hacer Lonardi, cosa que a los intereses extranjeros no servía. Así que se va a presionar. Acuérdense que el vicepresidente era Rojas, ¿no es cierto? Que Rojas va a ser un personaje siniestro de nuestra historia argentina. A lo cual estos intereses extranjeros van a presionar. ¿Por qué presionan a Aramburu para que lo saque a Lonardi y que se quede en el lugar? Porque Aramburu era un liberal que lo primero que hace es derogar la Constitución. Derogando la Constitución dejaba sin vigencia el artículo 40, que era el que regulaba estas cuestiones de los recursos del suelo, ¿se acuerdan? En protección del Estado. Cosa que lo primero que pasa es que viene Estados Unidos y empieza a producir petróleo ellos con Aramburu. Así que, entonces, cuando yo les pregunto diferencias entre Lonardi y Aramburu, ahí hay una. Aramburu va a ser el antiperonista acérrimo, la cuestión de gorila, el gorilismo, que no es de ahora. En aquel momento, en un programa de radio, se emplea el término y después se populariza y queda como el gorila, designado el gorila, el antiperonista. Y Aramburu es el padre, podríamos decir, del antiperonismo, del gorilismo. De hecho, con el decreto 4161 prohíbe y destierra de la faz de la tierra y de la creación del Señor al peronismo como un hábito errado y maligno de la humanidad. Muchos estarán aplaudiendo con esto. Muy bien, por fin, se hubiera solucionado el país. Bueno, vaya uno a saber, ¿no es cierto?, qué estará bien y qué estará mal. Uno tiene que ver dónde está parado y a ver qué me conviene. El que no hace eso, bueno, no entendió nada. Pero bueno, la cuestión es que con el decreto 4161 se prohíbe toda mención al líder caído, a la lideresa muerta me refiero a Evita, a toda cuestión que tenga que ver con algo que nos haga pensar o recordar un poquito de peronismo, está absolutamente prohibido. Así que las políticas que se implementan a partir de ese momento son políticas de restricción y de privación de una gran parte de la población que sigue siendo peronista. No podían ejercer sus derechos políticos porque primero no se podía votar, obviamente, y segundo no se podía ser peronista. Ninguna expresión que lleve a eso se podría decir. Fíjense, digo, ahora trayéndolo a lo de la pandemia, ¿no es cierto? Cuando la Fundación Eva Perón, que vimos en su momento la importancia y la cantidad de obras que hace, vuelvo a lo mismo. Uno puede estar a favor o no, puede ser peronista o estar en contra, no importa. La cuestión es que los hechos no se pueden debatir. Los hechos no se pueden debatir. Hubieron comisiones que mandaron a investigar, ¿no? Porque una de las acusaciones, porque para voltear un gobierno hacen falta acusaciones. Bueno, una de las acusaciones que se le hacía al gobierno de Perón, entre tantas otras, que después quedaron demostradas que eran mentiras, era el tema de corrupción. Y uno de esos temas de corrupción que atañen a esa cuestión era el hecho de que en la Fundación Eva Perón, bueno, se robaron todo. No sé si un PBI, pero se habían robado todo. La cuestión es que cuando mandan una junta de investigación, contadores, economistas, todo a revisar los papeles y todo lo de la fundación para encontrar todo lo que se habían robado. Bueno, descubren, llegan a la certeza de que estaba todo en regla, no se habían robado absolutamente nada. Y de hecho,
la mujer encargada de esta comisión va a decir, y ojalá pudiera haber dicho lo mismo de los que vinieron conmigo en esta comisión, porque los camiones, los autos, las ambulancias, las propiedades, todo lo que se había construido en esta Fundación Eva Perón, bueno, son expropiadas individualmente por estos tipos que conformaban esta comisión de investigación. Y entre esta locura antiperonista, una de las cosas que hacen es tirar pulmotores, que yo les había contado, bueno, no, a ustedes no se los conté, lo conté el año pasado, rompían los pulmotores, todos los platos, las sábanas, las camas de los hospitales, porque todo tenía sellito de Fundación Eva Perón, obviamente. Entonces, como no podía quedar rastro del peronismo, rompían todo. Cuestión que con las enfermedades previas a esto, en ese momento, la polio y demás, tuberculosis, hubo una gran epidemia de tuberculosis, se necesitaron respiradores y no había, porque los habían roto todos los golpistas. Bueno, digo, esta cuestión de la venganza y la revancha que siempre está presente, cubriendo algunas partes mucho más importantes, que era la necesidad de esta potencia extranjera, de Estados Unidos, en ese momento, de poder hacerse cargo de los recursos naturales del suelo. ¿Sí? Por eso le dan el raje a Perón, por eso le dan el raje a Lonardi, y por eso va a quedar Aramburu liberando absolutamente todos estos recursos. Ahora, la violencia institucional en nuestro país va a iniciar en este momento. Si uno quiere encontrar las causas del golpe del 76, tiene que remitirse a este periodo, indefectiblemente. No lo digo yo, obviamente. Yo lo que digo, lo reproduzco, interpreto, obviamente, como yo estudio historia, yo interpreto los hechos que leo. Pero yo, en este caso, en este momento, yo hago de reproductor de estas cosas que yo aprendí. No olvidé lo que estaba diciendo. Para entender el golpe del 76 nos tenemos que remitir a este momento histórico, a este golpe del 55, al decreto 4161 que prohíbe el peronismo, porque todos los movimientos que se van a ir dando posteriormente armados, estas guerrillas que van surgiendo, estos movimientos, estos grupos disidentes que van a querer, en definitiva, lo único que buscaban era el regreso del líder exiliado. Acuérdense que Perón va a permanecer 18 años en España hasta que puede venir, viene, está un tiempito y se muere. La cuestión es que todos estos grupos van a ser motivados por eso, por la nula participación que va a tener de ahí en más el sector peronista en la política nacional, por la prohibición de exponer o tener una ideología, y por el exilio obligatorio, obviamente, del viejo líder. Así que todos esos grupos que se van a ir conformando después de esto son los que finalmente terminen en esta cuestión de siendo pretendidos ser combatidos definitivamente en el golpe del 76, y ya sabemos la historia, que el que no la sabe la veremos más adelante. Creo que esas eran todas las preguntas. Espero que haya sido útil esto. Por lo menos tomé un poco de sol, porque hace días que estoy adentro de mi casa sin salir. Cualquier consulta, cualquier duda, cualquier cuestión, me la hacen llegar, y espero que estén bien. Saludos, muchachos.